Gladys en Éxitos. El mundo unificado en un espacio informativo. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Y en esta última parte del programa de hoy vamos a revisar con un especialista el por qué la pandemia del COVID-19 nos está afectando el sueño. La explicación científica nos la va a compartir el doctor Claudio Cárdenas, quien es neurólogo, neurofisiólogo, especialista en medicina del sueño de Clínica Soñares. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Hola Gladys, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Pues gracias a usted por hacer, doctor. Y la realidad es que la mayoría de las familias, bueno, de los individuos hoy reportan alteraciones en el sueño, que les está costando conciliar el sueño en la noche. Yo por lo menos a veces también cuando estoy en esa situación recurro a estos denominados mantras para Ajá. relajarme, para conciliar el sueño. Y sí, conmigo de verdad funciona, ¿no? Siento que me dan la tranquilidad para poder finalmente poner mi pensamiento en calma. Pero bueno, me gustaría que nos compartiera la explicación científica y cómo podemos nosotros buscar, lograr tener un sueño medianamente estable en medio de esta cuarentena. Sí, hay que entender de que hay varios mecanismos por los cuales el sueño se está alterando ahora, ¿no? Y también inclusive hay diversas fases dependiendo de qué tan profundo en tiempo estemos en la cuarentena, ¿no? No es lo mismo lo que se está percibiendo ahora lo que se percibió hace ya 3 semanas. Ahora, los Mm, dos principales elementos son, primero, que nosotros, todos los seres humanos, como muchos mamíferos, tenemos un reloj biológico que está en nuestro sistema nervioso, que cicla o gira cada 25 horas, no cada 24. Y él regula a través de medios externos. Lo llaman los científicos los zeitgebers o dadores de tiempo, perdón, que son la luz natural, la luz artificial ujú, y el elemento conductual, que es decir, nuestros hábitos, el cómo los ejecutamos, regulan ese reloj biológico. Entonces, si te pones a ver, nosotros quedamos como a merced de una disminución de la estimulación luminosa del sol porque estamos en confinamiento, no estamos saliendo, y aunque parezca que eso no sea del todo relevante, es muy relevante. O sea, la cantidad de luz natural que recibimos al día cuando salíamos no es la misma que la de ahora. Y en segundo orden también que teníamos horarios regulares para despertarnos, horarios regulares para dormirnos, o por lo menos más o menos regulares, y había horarios regulares de comida, cosa que también se resquebrajó. Entonces, esos dos ujú. elementos han ido progresivamente retrasando nuestras horas de sueño porque han hecho que en ese ciclo que tenemos nosotros de la melatonina, entre otras neurohormonas, hay un retraso en su liberación en la noche. ¿Ok? Entonces, la gente se debe haber dado cuenta, y todos lo hemos vivido, que los primeros días te comenzabas a acostar más tarde, te dabas un chance media Ujú. hora, una hora, y ya después de la tercera semana la gente está a las 3 de la mañana, a veces viendo televisión y no sabiendo qué hacer y parándose quizás mucho más tarde, ¿no? Quienes tienen la fortuna de tener un trabajo en casa, quizás tienen un poquito más de orden, ¿no? Pero también está pasando con los niños. Como no hay, digamos, ese patrón, se ha ido progresivamente retrasando y el reloj biológico ha seguido, digamos, lo básico, lo elemental, y no hay tantos elementos externos. Eso es una de las características. ¿Okay? Y se Claro. llama fase retrasada de sueño, y es lo que estamos presentando. Es un desorden del ritmo circadiano. El segundo En ese elemento caso, ¿qué es recomienda? Antes de pasar al segundo elemento, en ese caso, ¿qué ok, recomienda para medianamente ordenar esto? sí, como les decía, son cosas que parecen que no son del todo relevantes, pero sí lo son. Primero, sobre todo, es que aunque estés en casa y aunque estés confinado, hay que buscar en la medida de lo posible de recibir algo de luz solar. Es muy importante, así sea en la ventana, así sea asomándote, pero sí por lo menos se tiene que recibir un poco porque si no, no se regula el reloj biológico ni la liberación de melatonina. Lo segundo, hay que Ajá. disminuir la estimulación luminosa artificial en la noche. Hay que disminuir la intensidad de las luces que están encendidas en la casa. Hay que disminuir la intensidad de las luces de los teléfonos, tablets y televisores, bajarles el brillo o ponerlos en modo night shift. Y también tenemos que tomar un momento y decir, mira, basta, vamos a apagar las pantallas. Okay, vamos a sencillamente disminuir la estimulación luminosa artificial ya después de cierta hora, a las 9, 10 de la noche, porque si no, el cerebro entiende que esa luz, que parece no relevante, se entiende como que es de día y retrasa la liberación de melatonina. Ujú.
Eso ¿ok? para lograr más o menos ordenar el día, ¿no? Y además Más o también menos, ¿no? ponerse en la medida de lo posible horarios también, tratar en la Exacto. mañana de Sí, levantarse, hacer las correcto. actividades. Intentar, claro, no va a ser más de una hora. Es decir, mantener horarios regulares de comida. Es muy difícil tener horarios regulares de sueño sin horarios regulares de comida. Cosa que también está pasando. La gente está desayunando a veces a las 9, 10, almuerza a las 3, 4, cena más tarde y toda la fase se está retrasando. Todo nuestro ciclo normal de 24 horas ha ido retrasándose. Cada día se retrasa más. Ese es uno de los primeros mecanismos, esencialmente. Ujú. Hay un segundo elemento que también está afectando mucho el sueño en esta época de confinamiento y de pandemia. Hay un grupo de personas que tienden a tener sobrepreocupación y vigilancia excesiva, porque personalmente son así, ese es su patrón de personalidad. Este grupo de personas son muy susceptibles al insomnio. Si hay algo que genera una amenaza, si hay un estresor agudo, como algo nuevo en este caso, por ejemplo, la condición del confinamiento, por supuesto eso va a generar insomnio. Hay personas que tenían insomnio ya de por sí o que padecían eventualmente de insomnio, que tuvieron una crisis de insomnio en este momento actual, y hay personas que nunca habían sufrido de insomnio, que en esta condición actual, bastante novedosa, bastante angustiante, han generado insomnio. ¿Por qué ocurre Ujú. eso? Está muy potenciado porque además hay una sobrecarga de información continua y constante, sin horario particular, donde las personas siempre están recibiendo elementos angustiantes. Muchos de ellos pueden ser verdaderos, pero también muchos pueden no necesariamente ser completamente verdaderos, y ocurre también a través de la revisión excesiva y constante de las redes sociales y la recepción de estas cadenas y estos mensajes de WhatsApp. Estas personas, por Ujú. supuesto, en estas condiciones se sobrepreocupan y el cerebro animal, que es el que duerme, siente que hay una amenaza. Y como siente que hay una amenaza, se mantiene No constantemente duerme, alerta porque algo malo va a pasar. no Entonces, baja la guardia. exacto, Entonces, no en baja ese la caso, ¿qué guardia, esa es la recomienda expresión. usted? Así es. ¿Qué recomienda usted para esas personas que están padeciendo insomnio? En la condición actual es importante que hay que autorregular y modular la información. Por ejemplo, está muy bien que tú escuches un programa para mantenerte informado y actualizado, que de repente que te escuchen a ti, escuchen tu programa un rato, revisen las redes un momento y tener la decisión de decir, mira, ya, basta, o sea, voy a apagar esto, voy a Ujú, cerrar esto, ujú. o sencillamente voy a retirar las notificaciones, porque eso es otra cosa también. Ponen alarmas todas en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales para que les avise de todo lo que está pasando. Quizás tomar una temporada para informarse, ¿no? Un momento del día, un momento en la mañana, después del desayuno. No lo hago inmediatamente cuando me paro, cosa que también ocurre muchísimo. Lo hago un rato en la tarde y ya después de las 9 de la noche yo no hago ningún tipo de revisión de este tipo. Lo otro es utilizar y revisar y mantenerse en contacto con fuentes confiables de información. Las fuentes confiables de información hechas por personas responsables, por comunicadores, por personas que verdaderamente lo saben hacer, van a informar de una manera de no alarmar, porque tienen responsabilidad social. Cosa que Claro, no sin pasa con... sensacionalismo. Ujú. Exactamente, hay una responsabilidad social que lo tienes que respetar. Y no es lo mismo cuando ocurre, por ejemplo, con cualquier persona que viene y dice, manda cualquier audio, cualquier disparate, pues, ¿no? Que la intención, muy bien sabes que muy detrás de eso, a veces hay gente que Ujú. busca sencillamente atención, alarma o inclusive generar dinero. Y mucha gente es Así es. presa de ello. Entonces, eso principalmente. Segundo, el ejercicio en la casa. Sabemos que no es sencillo, pero hay que buscar la manera de hacerlo. Intentar modular un poco lo que leemos, por ejemplo, no leer necesariamente cualquier cosa angustiante, leer cosas que nos calmen, que nos tranquilicen y también leer cosas que de repente nos aventuren y nos hagan sentir estimulados. Lo mismo con la televisión. Podemos creer que no nos afecta, pero si tú no haces una buena escogencia de lo que vas a ver, y por ejemplo estás constantemente viendo series desde el punto de vista de peligro, ¿sabes? Terror, De suspenso, amenaza, de así es. amenaza, y no lo modulas, vas a tener muchas pesadillas, porque se van a potenciar las pesadillas. Las pesadillas es otra de las cosas que han estado muy, digamos, frecuentes, muy intensas durante esta temporada. La gente se está quejando de sueños muy Mm. vívidos, porque volvemos a lo mismo, hay un estado de alerta generalizado. Estamos desarrollando una Generalmente serie la de alarmas. pesadilla ocurre en qué fase del sueño, doctor. ¿Perdón? ¿En qué fase del sueño ocurre la pesadilla? En la fase REM, es la fase en la que estamos soñando. Nosotros tenemos Ya. generalmente de 4 a 5 fases de sueño REM en una sola noche. Generalmente nos recordamos de la pesadilla de la que nos despertamos. Casi todas las pesadillas Mm. despiertan, por eso nos recordamos. Cuando uno sueña,
generalmente a las 10:30, 11 de la mañana, cuando tú sueñas a la 1:30, no te recuerdas ese sueño a menos que te hayas despertado de ese sueño. Y Ok. generalmente lo que ocurre es un déjà vu, que en algún momento como que, cónchale, yo esto como que lo soñé, porque no fue un sueño que te despertó. Las pesadillas siempre despiertan y la persona se recuerda, y son bastante vívidas y Pero de color. ¿cuándo se siente que la persona ha descansado? ¿Cuándo cumple qué fase del sueño? ¿Y en qué porcentaje? La verdad es que dependiendo de la edad hay distintos valores, pero te lo puedo resumir en 3 grandes grupos. El sueño es reparador por 3 características: duración, profundidad y continuidad. ¿Ok? O sea, si dura lo Mm, suficiente, de entre los 18 y 65 años, no menos de 7 horas diarias, para la mayoría de las personas, aunque hay gente que con 5 o 6 horas se siente muy bien. Profundidad, que tú alcances todas las fases de sueño, estadio 1 y 2, que son más o menos como un 55% de la noche, estadio 3 o sueño profundo, que es más o menos un 20 o un 25% de la noche, y el sueño REM o sueño de ensoñación, que tiende a ser como un 15 o un 20% de la noche. Esas fases se tienen que cumplir 4 o 5 veces. Se llaman ciclos ultradianos. Y lo tercero es la continuidad. Eso tiene que ver con la fragmentación de sueño, que es la cantidad de veces que tu cerebro se microdespierta mientras estás durmiendo. El microdespertar, por supuesto, la ujú, persona no se da cuenta que se despertó, pero son sobresaltos a nivel cerebral. Esto puede ujú. ocurrir, por ejemplo, por exceso de cafeína, estados de vigilancia excesiva, en los desórdenes de ansiedad, el uso inadecuado de medicamentos para dormir pueden generar muchísimos alertamientos. La gente que ronca, que se ahoga dormida, también tiene una pérdida de la continuidad del sueño porque se fragmenta, porque se ahogan a cada rato. Son las 3 medidas que utilizamos para medir como tal el sueño y se evalúa en base a qué tan bien te sientes en el día. Es decir, Claro, si tú duermes 5 horas continuas, profundas y adecuadas y te sientes estupendamente bien, sabes, está bien el sueño para ti. Se llama patrón de claro, depende de durmiente cada corto. persona. Exactamente. Pero Ahora, doctor, y ya para ajá, la mayoría de la gente son mínimo 7 horas de forma continua. yo necesito 8. Si hago 7, estoy generalmente en el día con una cierta lentitud que me desespera. Pero fíjese, cuando una persona deja de dormir, digamos, continuo, ¿no? Durante varios días, ¿cuáles son los síntomas que se le presentan a esa persona? ¿Cómo padece el cuerpo? ¿Cómo sufre el cuerpo? ¿Cuán importante es el sueño en un individuo? Sí. A veces basta una sola noche para que ya lo sientas, ¿no? Al día siguiente. Hay síntomas inmediatos, síntomas mediatos y consecuencias a largo plazo. Lo inmediato es que, por supuesto, va a haber una sensación de embotamiento mental, vas a sentir que el procesamiento mental está desordenado o lento. La persona va a Ah, percibir también que está más irritable, eh, se afectan sus relaciones interpersonales y va a haber tendencia a un poco de angustia y, por supuesto, la pérdida de la motivación, ¿no? Basta con una sola noche. Si ah, ocurre 2, 3 noches, esto se va profundizando y comienza la persona a estar más irritable y comienzan a molestarle una serie de cosas. Aparece dolor que antes no había. El dolor es uno de los síntomas que puede ocurrir por supresión de sueño. El sueño es un modulador natural del dolor. Puede también comenzar a ocurrir además alteraciones en la memoria reciente, pérdida del procesamiento, la información puede procesarse no muy bien, la persona puede comenzar a cometer errores, puede comenzar a tener accidentes laborales y puede estar más irritable. Desde el punto de vista ujú. general físico, ya no hablando solamente del cerebro, sino de los otros sistemas, van a notar que va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, algo de intranquilidad, puede haber temblor, puede haber una sensación de esto como que se disregula la temperatura del cuerpo. Las personas sienten calor cuando no hace tanto calor, o sienten frío cuando no hacen tanto frío, porque digamos que el sueño es homeostasis, es equilibrio, es una parte Increíble. indispensable de ese ciclo para mantener el cuerpo en estado saludable. Y ya para terminar, ¿qué piensa de los ansiolíticos? Hay personas que recurren a ellos para poder dormir. Sí, eso es un problema. Los ansiolíticos están indicados para las personas que sufren algún desorden del espectro de la ansiedad, ¿ok? Pero no Ujú, todos los insomnios son por ansiedad. Lo que pasa es que mucha gente utiliza ansiolíticos para dormir porque, bueno, da sueño. Pero la verdad es que ujú. se recomienda que se utilicen de 3 semanas a máximo 3 meses. Nosotros, en los que trabajamos con sueño, no utilizamos los ansiolíticos convencionales para inducir sueño. No utilizamos alprazolam, no utilizamos clonazepam ni bromazepam. Nosotros hay otra línea de tratamiento que son inductores de sueño,
que son más específicos para ello, porque el problema de los ansiolíticos es que te alteran la arquitectura de sueño. La persona te duerme bien los primeros días, después necesita un poco más de dosis. Y cuando ya pasan las 2 semanas, el sueño, las características de eso de las que habíamos hablado, de la profundidad, él comienza a superficializarse. Muchos de estos ansiolíticos quitan la capacidad de soñar. Eso trae consecuencias como trastornos de la memoria y del aprendizaje. Y si lo mantienes durante Es. mucho más tiempo, entonces comienzas a tener un desorden de sueño por uso inadecuado de medicamentos. Adicional a la adicción, que después esa persona no se halla sin el medicamento. Claro, claro, se puede retirar, pero el trabajo es lento. Uno Mm. utiliza tratamiento farmacológico y no farmacológico para retirar el uso de ansiolíticos. Pero la verdad es que lo primero que hay que revisar es la higiene de sueño personal. Es lo principal. Mm. ¿Okay? Y a Claro. veces lo primero que hace la gente es comenzar a buscar una pastilla. Nosotros utilizamos medicamentos para tratar el insomnio. No te voy a mentir, te voy a decir que no, porque sí lo hacemos. Pero al final, para que tú sepas que después de unos meses la persona va a estar sin insomnio, es porque tú le incorporaste terapias no farmacológicas. Está determinado por los estudios que se han hecho que si tú solo te fundamentas en medicamentos para el tratamiento del insomnio, al año el 90% de los pacientes siguen con insomnio. De ahí apareció la terapia cognitivo-conductual para insomnio. Ujú. Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda la información que ha compartido con nosotros. El doctor Claudio Cárdenas es neurólogo, neurofisiólogo, especialista en medicina del sueño de la clínica Soñares. Y voy a dar las coordenadas para aquellos que quieran consultarle directamente. La cuenta personal del doctor es @neurocárdenas, tanto en Twitter como en Instagram. Y la de la clínica es @clínica-sonares, @clínica-sonares. Gracias, doctor. Gracias, Gladys. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo.